La evolución de los impuestos, de los tiempos antiguos a la actualidad. ¿Los impuestos, los amas o los detestas? Cualquiera que sea tu respuesta, hay algo cierto, han existido durante siglos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen y por qué han sido tan esenciales para la sociedad? En este video, exploraremos la fascinante historia de los impuestos, siguiendo su origen, evolución y su impacto en el desarrollo de las civilizaciones. También conoceremos personajes influyentes y revoluciones que cambiaron el curso de la historia debido a este tema. Hoy, te invitamos a un viaje a través del tiempo para descubrir cómo los impuestos pasaron de ser tributos rudimentarios en la antigüedad a convertirse en pilares clave de los gobiernos modernos. Comencemos. Los impuestos son contribuciones obligatorias que los ciudadanos pagan a los gobiernos. Hoy los vemos como necesarios para construir carreteras, financiar hospitales, mantener escuelas y mucho más. Aunque a veces se sienten como una carga, en realidad representan un lazo esencial entre los individuos y la sociedad. Sin embargo, el concepto de impuesto no nació en la era moderna. Es una idea que se remonta a los comienzos de las primeras civilizaciones, cuando aún no existía el dinero y los tributos se pagaban con bienes o trabajo. Pero, ¿cómo surgieron los impuestos? ¿Y cómo evolucionaron hasta lo que son hoy? Para responder, volvamos miles de años atrás. Los primeros registros de impuestos nos llevan a Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C., una de las primeras civilizaciones avanzadas del mundo. En este tiempo, los impuestos no se pagaban con monedas, sino con bienes como granos y ganado. También se usaba el trabajo como forma de tributo. Los ciudadanos contribuían con su tiempo para construir obras públicas como canales y templos. En el antiguo Egipto, los impuestos alcanzaron un nivel aún mayor de organización. Los faraones utilizaban tributos para financiar monumentos increíbles, como las pirámides. El faraón no solo era considerado un líder político, sino también una figura divina, lo que daba legitimidad al cobro de impuestos. Avanzamos ahora al Imperio Romano, donde los impuestos jugaron un papel crucial en la construcción y sostenimiento de uno de los imperios más vastos del mundo antiguo. Durante el gobierno del emperador Augusto, Roma introdujo una serie de reformas fiscales que aseguraron una recolección de impuestos eficiente. Estos impuestos no solo financiaban carreteras y acueductos, sino también al ejército, el cual permitía a Roma expandir y proteger sus territorios. Bajo el reinado de Augusto, los impuestos se definieron con mucha claridad, desde los gravámenes sobre la tierra hasta aquellos sobre bienes comerciales. Pero los impuestos no siempre fueron bien recibidos. A lo largo de la historia, los excesos en la recaudación fiscal generaron problemas para los gobernantes y, a menudo, desencadenaron revueltas. Es imposible hablar de la historia de los impuestos sin mencionar las revoluciones que ayudaron a transformar la sociedad. Uno de los eventos más famosos ligados a los impuestos fue el Boston Tea Party en 1773, una protesta contra los impuestos impuestos por el Imperio Británico en sus colonias americanas. Los colonos consideraban que estos impuestos eran injustos porque no tenían representación en el Parlamento británico. Este evento no solo marcó un punto de quiebre en la Revolución Americana, sino que muestra cómo los impuestos han tenido el poder de cambiar la historia. En Europa, también ocurrieron importantes conflictos relacionados con los impuestos, como las revueltas campesinas en la Edad Media. Los agricultores y trabajadores lucharon contra la opresión fiscal, lo que en algunos casos allanó el camino hacia transformaciones políticas más grandes. Con la caída del Imperio Romano, los sistemas tributarios cambiaron drásticamente. En el feudalismo, no eran los gobiernos centrales quienes recolectaban impuestos, sino los señores feudales, que exigían pagos en forma de trabajo o bienes de las personas que vivían en sus tierras. Con el paso de los siglos, surgieron impuestos más estructurados. Durante los periodos modernos, comenzaron a cobrar importancia los impuestos sobre la renta y la propiedad. Por ejemplo, en Inglaterra se introdujo en los siglos XVI y XVII la base de lo que hoy conocemos como impuesto sobre la renta, marcando un cambio hacia el sistema contributivo que reconocemos en la actualidad. Con la industrialización en los siglos XVIII y XIX, los impuestos tomaron un nuevo giro. Los ingresos provenientes de los impuestos comenzaron a utilizarse para atender las necesidades de una sociedad en creciente expansión. La introducción del impuesto sobre la renta en el siglo XIX en países como Reino Unido marcó un antes y después en la historia fiscal. En el siglo XX, los impuestos se convirtieron en la base de los estados modernos. Carreteras, sistemas ferroviarios, escuelas públicas,
hospitales y otras instituciones fundamentales fueron posibles gracias a los ingresos provenientes de los tributos. Los impuestos también son herramientas utilizadas por los gobiernos para combatir la desigualdad y estimular el crecimiento económico. Sin embargo, junto con su importancia surgieron nuevos desafíos, como la evasión fiscal y los debates sobre cómo gravar de manera justa a los más ricos. A lo largo de la historia, varias figuras han sido clave para la evolución de los impuestos. En la antigua Roma, el emperador Augusto implementó reformas que hicieron de los impuestos un sistema eficiente y menos caótico. En épocas más recientes, nombres como William Pitt el Joven, quien introdujo el impuesto sobre la renta en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, han sido fundamentales para estructurar los impuestos modernos. Además, los conflictos alrededor de las grandes reformas fiscales a menudo han desatado intensos debates, ya que los impuestos siempre han sido un tema cargado de complejidad y controversia. Hoy, los impuestos se presentan como un componente esencial de las sociedades modernas. Contribuyen a financiar inversiones públicas como los sistemas de transporte, la educación y la sanidad. Sin embargo, también despiertan preguntas y retos importantes. El mundo moderno enfrenta problemas como la evasión de impuestos por parte de grandes empresas multinacionales y la creciente desigualdad fiscal. Al mismo tiempo, debates sobre cómo redistribuir la riqueza y gravar las grandes fortunas son cada vez más comunes. A pesar de los desafíos, los impuestos siguen siendo un reflejo de un principio básico, la contribución colectiva para beneficiar a toda la sociedad. La historia muestra que los impuestos no solo han financiado estados, sino que han sido fundamentales para el desarrollo humano en sus distintas formas. Al final de este recorrido, queda claro que los impuestos no son solo pagos, son un testimonio de cómo la humanidad ha trabajado en conjunto, desde las primeras civilizaciones hasta el día de hoy. Preguntémonos, ¿cómo entendemos nuestro papel en este sistema que nos conecta con aquellos que vivieron antes de nosotros? Podemos ver los impuestos no solo como una obligación, sino como un instrumento para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y reflexionar con nosotros sobre el papel que los impuestos han tenido y tendrán en nuestro presente y futuro. Nos vemos en la próxima aventura histórica.